Buenos días nuevamente, mi nombre es Elvira, me presento con ustedes, soy asesor de soporte y para este webinar preparamos el tema de cierre anual para este año 2025. Les comento, la sesión va a ser grabada y se va a compartir al correo que registraron en la invitación del webinar. Esta misma grabación también se va a compartir por medio de Aprendo Nominax. Si no han tenido oportunidad de explorar Aprendo Nominax, es muy sencillo. Yo los invito a que utilicen esta biblioteca digital. Cuenta con manuales de apoyo para distintos procesos, cómo se usa. Solamente tienen que ingresar a aprendonominax.com. Pueden colocar una palabra clave o consulta en este buscador que vemos aquí. Y nada más al dar clic en Enter o en la lupita van a aparecer todos los artículos relacionados a ese tema. Como tip, yo les recomendaría que lo agreguen a sus favoritos porque de esta manera van a tener acceso más rápido al portal y en caso de que se presente algún inconveniente o tengan dudas sobre algún proceso, rápidamente lo puedan ubicar. Muy bien, para el día de hoy, pues vamos a estar revisando principalmente qué es el cálculo anual, cuándo debe de realizarse, cómo se aplica según el saldo que resulte de este ejercicio y vamos a ver también en qué escenarios no aplicaría el proceso para ciertos empleados. También para complementar un poco, vamos a verificar el proceso para abrir el ejercicio 2026 y al final también voy a realizar una muestra de ambos procesos en el sistema para que se puedan familiarizar con ellos. También por último, vamos a dejar un espacio para las dudas que vayan saliendo durante la sesión. Como les comentaba, aquí en nuestro chat pueden ir dejando cualquier duda que tengan sobre este tema y al final podemos revisarlas para poder atenderlas y que todos estemos en contexto. Muy bien. ¿Qué es el cálculo o la declaración anual? Este proceso, pues, está previsto en la ley de ISR y el mismo se realiza a aquellos empleados que así les corresponda. Se realiza un cálculo para determinar las diferencias en base a esas percepciones y deducciones anuales. Es, en otras palabras más sencillas, sería las percepciones anuales del empleado menos sus deducciones anuales nos va a determinar cuál fue el ISR anual. Este ISR anual que nos resulte, se va a aplicar lo que es el ISR retenido en el año. Y esa diferencia, que ya sea que nos resulte a cargo o a favor, es la que se le va a aplicar al empleado durante el siguiente ejercicio. ¿Cuándo lo debo de realizar? Para personas físicas, antes de concluir abril de 2026, y en el caso de personas morales, a más tardar 31 de marzo de 2026. ¿Ok? Esto hablando al proceso, de igual manera comentábamos cuándo debe de aplicarse este saldo que nos resulte, ya sea a favor o a cargo. Si resulta nuestro ISR a favor, podemos aplicarlo a partir de diciembre y a más tardar el ejercicio siguiente en donde haya ISR. Por ejemplo, supongamos que un empleado obtuvo un saldo a favor de 500 pesos y cada semana para el siguiente ejercicio tiene una retención de ISR de 100 pesos. Esos 100 pesos se van a ir ajustando con el saldo a favor que tiene el empleado, 100 por semana en este caso, hasta que se compensen esos 500 pesos de saldo que le resultaron a favor. En el caso del ISR a cargo, se aplica más tardar en febrero del siguiente año y la manera en la que se va descontando pues es muy similar a la del saldo a favor. Se va aplicando en periodos diferidos. Ahora bien, mencionábamos al inicio que este proceso se realiza a ciertos empleados que les aplique. ¿En qué casos un empleado no sería candidato para este cálculo? Primero, serían aquellos empleados que no hayan elaborado el ejercicio completo. Es decir, si su fecha de ingreso fue posterior a enero o si la baja fue antes de diciembre, a esos empleados ya no les correspondería cálculo anual porque no trabajaron el año completo. Tampoco aplica para aquellos empleados que hayan obtenido percepciones mayores a los 400,000 anuales
y a aquellos empleados que previamente ya lo comuniquen a la empresa y que ellos hayan decidido realizar su declaración de forma independiente. Mm, Con todo esto anterior, tenemos ya una base para saber en qué consiste este proceso y en qué casos podría no aplicar. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? En unos momentos más les comentaba que vamos a ver una práctica en el sistema. Entonces, teniendo muy claros cuáles son los escenarios en los que puede no aplicar este cálculo, va a ser más sencillo para nosotros detectar algún tipo de diferencia o bien que yo estoy ejecutando correctamente de acuerdo al proceso en el sistema el cálculo anual. El sistema sí realiza, y me adelanto un poquito aquí, al momento de hacer el cálculo anual, ya considera todos estos escenarios, es decir, si un empleado tiene una alta o una baja donde ya no aplique para el cálculo, lo va a descartar, es decir, sí se aplica el cálculo, pero hay una columna especialmente designada para decirnos si se va a aplicar o no un cálculo para ese empleado. En ese caso nos diría que no. En el caso de aquellos empleados que perciben más de 400,000 en las percepciones anuales, de igual manera nos descarta a los empleados. En el único caso que no nos va a saber el sistema decir si le aplica o no, es en el caso donde yo les mencionaba que el empleado ya decide hacerlo de manera independiente. Cuando es así, nosotros tenemos que ingresar al sistema y excluirlo de este cálculo. ¿De acuerdo? Con todo esto, pues es un poco de información breve. Yo sé que es probable que la mayoría estén relacionados con este proceso. Para quienes sean probablemente nuevos en utilizando el sistema o bien que estén interesados en adquirirlo, estén en un periodo de prueba, esta información les sirve bastante. Ahorita con la práctica vamos a reforzarlo más y pues vamos a poder darnos cuenta de que ya es un tema muy, muy sencillo, es un proceso muy sencillo en el sistema. Entonces, pues vamos a ahorita aterrizarlo ya y amarrarlo en la práctica. Antes ya de pasar a esta parte, pues sí me gustaría también resaltar qué necesito para ejecutarlo como tal en el sistema. Primeramente se requieren los acumulados anuales de 2025 de todos los empleados. En caso de que no se haya trabajado con Nominax en ese ejercicio o el ejercicio completo, sí hay una opción para importar o capturar acumulados. Supongamos que a mitad de enero a mayo ustedes llevaban su nómina con otro sistema y a partir de junio empezaron a llevar ya la nómina con Nominax. Entonces, si me hace falta esa parte de acumulados, no hay ningún problema, puedo cargarlos y de preferencia hay una opción en el proceso que se va a compartir donde pueden también capturarlos manualmente, que es mucho más sencillo. Entonces, así el sistema ya detecta que sí cuento con todos los acumulados y me ejecuta el proceso correctamente. ¿Qué otra cosa necesito? Que todos los periodos del año estén afectados. Esto incluye también aquellos periodos especiales. En caso de que los tengan, en algunos casos solemos crear periodos especiales para pagos anuales, por como fue en este caso el más reciente, aguinaldo, a lo mejor en el caso de PTU o por ahí algún bono especial que se le dé a los empleados. Si tenemos aquellos especiales, es importante que también estén afectados. No es esencial que estén timbrados, que sería lo ideal, pero si los tengo afectados, con ello ya cumplo el requisito para poder ejecutar mi proceso anual. ¿Cómo puedo ahora confirmar de manera rápida que sí tenga ya yo mis periodos afectados? Hay dos formas. La primera es ingresando desde la sección de periodos en operación, nómina y periodos. Filtro la columna que aparece del lado derecho que dice estatus y de esa manera, cuando le doy doble clic, me va a acomodar todos los periodos de acuerdo al estatus. Si yo detecto alguno que esté como nómina total, prenómina parcial, pues es importante que me vaya a revisar por qué motivo no tengo afectado ese periodo. Si es un periodo que yo solamente di de alta a manera de prueba o para realizar algún pago que al final no se hizo, puedo eliminar el periodo y ya continúo.
Otra opción, a lo mejor sería ya al momento de que ejecuto el cálculo, pero sí nos va a indicar el sistema si tenemos un periodo sin afectar, nos va a salir un mensajito, nos va a decir, este periodo es necesario afectarlo o no está afectado, me voy al periodo, reviso cuál es el motivo y ya tomo la acción necesaria. Ya yo sí cumplo, pues con todos estos pasos, puedo yo realizar mi proceso sin ningún problema. Ahora bien, hay otro punto que también me gustaría comentar. Lo mencionábamos al inicio, que el saldo que resulte se puede aplicar ya sea diferido en los periodos, pero también existen casos en los cuales se realiza el ajuste en el último periodo del año. De por ahí de repente tenemos la solicitud de, oye, ¿cómo puedo realizar mi cálculo anual? Por ejemplo, para aquellos que realizan el pago de aguinaldo y quieren compensar o aplicar el saldo ahí en ese mismo ejercicio. Este proceso nosotros en Nominax lo llamamos ajuste anual en ceros, porque cuando ya se aplique ese saldo que resultó del ejercicio en el mismo año, ya no hay ningún saldo que se tenga que aplicar para el siguiente año. Entonces, y solo para ese caso, sí les recomendaría que si ustedes año con año lo realizan así o a pesar de que este sea el primer año y que lo quieren hacer, eh, es importante que nos notifiquen para apoyarles con la activación el concepto 533. Solo se solicita una vez. Si ya en alguna ocasión ustedes se han acercado con nosotros para que se active, ya no va a ser necesario, ya va a quedar, ya queda activo. Y para quienes por primera vez lo vayan a realizar este año, una vez que se les active, ya el concepto va a quedar disponible para siguientes ejercicios. Es también muy fácil, si no recuerdan muy bien si ya lo habían solicitado y que ya ustedes en algún otro momento lo hayan aplicado así, pueden irse directamente a la sección de excepciones de monto y ahí pueden validar si aparece el concepto 533. Si ya lo tienen disponible, no hay ningún problema, pueden hacer el uso del concepto. Y muy bien, antes de pasar a la demostración, sí me gustaría también platicarles un poquito sobre los procesos y recomendaciones para iniciar correctamente con el ejercicio 2026. Es posible que algunos ya hayan realizado este proceso con anterioridad o que cada año lo ejecuten, pero ya sea para aquellos que sea su primer ejercicio con nosotros, sí creo que lo van a encontrar muy útil. Comenzando por aclarar que hay dos tipos de actualizaciones que se realizan cada año. Las primeras son parte de Nominax, es decir, ese tipo de actualización se realiza por parte de nosotros. Es todo lo relacionado a las tablas y tarifas, cuotas, eso lo actualiza Nominax. Por ejemplo, en el caso de la UMA, que sabemos que ese valor cada año, a partir de febrero se actualiza, van a poderlo ver a partir de esa fecha y en sus cálculos, sobre todo pues para la parte de los exentos. Ahora, como yo como usuario, bueno, ustedes como usuarios, ¿qué debo de hacer para poder tener también actualizado mi sistema? Hay dos procesos que sí les recomiendo se ejecuten. El primero, pues, es la apertura del ejercicio, porque a través de ese proceso se crean todos los periodos del año y se realiza una revisión de los festivos que va a haber en el calendario. Y el otro vendría a ser el cambio de salario porque sabemos que cada año hay un aumento al salario mínimo. Este proceso se tiene que realizar directamente en el Cardex del empleado. Por esto es muy importante que si ustedes cuentan con empleados que ahorita en 2025 tuvieron salario mínimo, para a partir del 1 de enero de 2026 se realice la actualización correspondiente. Hasta ahorita tenemos pues ya la información para todos, que el cambio de salario pues ya entra en vigor a partir de enero, como cada año, y que el salario mínimo general va a tener un valor de 315,04 y de 440,87 para la zona fronteriza.
Una vez que por parte de Nominac se actualizan estas tablas, ustedes al momento de que realicen su cambio de salario, pues ya se tomarían en cuenta para lo que son los cálculos de su nómina. ¿Qué recomendaciones les doy? Esto ya es como algo un poquito adicional, son procesos obligatorios, pero sí son configuraciones que me gustaría compartirles y que la verdad les recomendaría bastante tenerlas en cuenta antes de comenzar a trabajar con el siguiente ejercicio, porque muchas veces las detectamos ya al momento de que procesamos la nómina y encontramos algún tipo de diferencia y nos causa ahí un poquito de ruido. Una de ellas, o bueno, la primera sería la configuración de ISR para salarios mínimos. Es probable que algunos solamente manejen empleados de salario mínimo y manejen que las retenciones no se apliquen, es decir, que los empleados de salario mínimo estén exentos de ISR. Hay una configuración que se tiene como parte del global en la empresa. Ustedes pueden ingresar, pueden cambiarlo ya sea a que no se aplique ISR a empleados con salario mínimo o bien que sí se aplique a todos los empleados por igual su retención correspondiente. Otra configuración es la del ajuste de subsidio, que va mucho de la mano con este tema. ¿Por qué? Si ustedes deciden manejar el ajuste, hay una configuración por ahí que es la que nosotros recomendamos para que se realice una aplicación de ajuste mensual del subsidio. De esta manera, junto con la aplicación de ISR, pues ya ahí hay una forma en la cual a final de año, precisamente en el cálculo anual, no haya un impacto mayor para las retenciones o para el ejercicio que vaya a resultarle al empleado. Otro es el tipo de nómina y los turnos que vayan a utilizar. Yo sé que muchas veces manejamos durante un año el mismo tipo de nómina, es decir, pago quincenalmente, pero probablemente a partir del siguiente año se tome la decisión de cambiarnos a una nómina semanal o bien de incluir como parte de la nómina semanal. Durante la configuración ustedes pueden activarlo. Sabemos la configuración es una sección a la que yo puedo ingresar en cualquier momento y realizar los cambios necesarios. Lo mismo es para el tema de turnos. Si mis empleados laboran de lunes a viernes, pero a partir del siguiente año vamos a trabajar de lunes a sábado, también puedo realizar la activación del turno. De esta manera, yo teniendo disponible esta configuración, al momento de que dé de alta empleados o necesite registrar un cambio, ya no tengo que ir a hacer todo el movimiento. Sobre todo si tengo la prisa de ya sacar adelante mi nómina, ya comienzo a trabajar con mi configuración necesaria. Otro proceso que también les recomiendo es el proceso de recálculo de integrados y el asistente de cambio de salarios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando realizamos, no sé, por ejemplo, tenemos empleados que año con año no tienen como tal un aumento porque pues tienen un salario pues adecuado. Entonces, ¿de qué manera yo puedo realizar o asegurarme que su salario integrado sí corresponda de acuerdo a su tabla, a su antigüedad? Por medio del recálculo de integrados. Ahí no es necesario que yo cambie el salario a un empleado, simplemente el sistema hace una revisión a la fecha que yo lo ejecute, me da un listado de todos aquellos empleados que de acuerdo a su antigüedad y aniversario ya les corresponde ese cambio y al ejecutarlo me actualiza el factor. De esta manera, pues ya mi salario integrado ya cambia y no es necesario que yo cambie mi salario diario. Por otro lado, pues tenemos lo que les comentaba, el cambio de salario, por ejemplo, con los salarios mínimos tenemos una opción para el cambio global. Este ya se puede realizar por medio de la opción de porcentaje o, por ejemplo, un monto fijo para todos con respecto a su salario actual, o ya puedo poner directamente cuál es el valor que va a tener y al ejecutarlo, pues de un solo movimiento me actualice sus salarios. Y pues muy bien. Una vez comentados estos puntos, vamos a pasar a la parte práctica del proceso de cálculo anual. Si gustan, de hecho, yo les recomendaría abrir su empresa y pueden realizar un proceso similar. Pueden hacerlo ustedes, pueden ir explorando cuál es la ruta donde van a encontrar este proceso. Lo primero es ingresar a mi empresa. Eh,
Y recuerden que parte de lo que yo tengo que confirmar es tener todos mis periodos afectados. Recordemos que era en la sección de periodos donde yo puedo ingresar. Uy, lo siento. Déjenme actualizo mi sesión para poderles mostrar. Mm. De igual manera, me gustaría que tuvieran muy presentes los puntos que comentábamos sobre en qué escenarios los empleados quedan excluidos del proceso, porque también lo vamos a ver aquí. Bueno, primero vamos a revisar que todos mis periodos estén afectados. Me voy a la sección de periodos y yo puedo filtrar por la columna de estatus y me va a mover todos los periodos que yo haya afectado. Me va a decir si está timbrado, si está en estatus de nueva o, por ejemplo, si está como nómina total, prenómina parcial. Yo una vez que detecto que tengo todos mis periodos afectados, ¿dónde voy a realizar el proceso? Me voy a ir a la sección de operación y en la pestaña de procesos anuales vamos a seleccionar la opción de cálculo anual de ISR. Recordemos, para esto yo debo de tener ya mis acumulados completos. En caso de que yo no tenga los acumulados, pues me va a realizar solamente con la información que tenga y es probable de que si no la subí, pues me va de un cálculo erróneo. Por ello es muy importante que si ustedes quieren hacer la importación o la captura, se realice antes de ejecutar el proceso para que no haya mucho movimiento ahí. ¿Dónde los puedo importar o capturar? Yo recomiendo que los capturen manualmente, es en este apartado. De hecho, como pueden ver, yo opté por realizarlo de esa manera. Solamente doy clic en capturar acumulados de empleado y me va a abrir una pantalla donde yo ya puedo realizar la captura manual a los empleados de acuerdo al concepto que quiera manejar. Una vez que yo ya tengo mis acumulados, me voy a cálculo anual de ISR. Selecciono el ejercicio del cual voy a realizar el cálculo. En este caso vamos a hacerlo de 2025. Selecciono la opción calcular ISR anual, veo y confirmo que sí sea la empresa, que todo esté bien, el ejercicio y ejecuto el proceso. Si yo ya realicé en algún momento alguna prueba o de alguna manera ejecuté antes el cálculo, como lo fue en mi caso, sí me va a decir que ya había sido realizado, que si quiero volverlo a hacer. Y listo, muy bien. Una vez que se ejecuta, me va a mostrar toda la información que se usó para el cálculo. Me va a decir el nombre del empleado, me va a decir cuál fue el total de sus percepciones, el monto de las percepciones exentas que tuvo, cuál era el ISR anual y también cuál fue el que yo le apliqué. En base a eso me va a decir si le corresponde un saldo a favor o a cargo y también lo que les comentaba, si le corresponde o no el cálculo. Y aquí entra lo que mencionábamos. ¿Recuerdan en qué escenarios no aplica un cálculo? Aquí lo vemos muy claro. Por ejemplo, con este empleado, vemos que sus percepciones son de 400,001. Si se dan cuenta, ya a partir de que son uno arriba, ya el sistema me dice que no le corresponde ese cálculo. Ya el empleado tendría que realizar su proceso de manera externa. Sí me va a mostrar cuáles fueron sus percepciones exentas y cuál fue el ISR que yo le apliqué, pero no me va a aplicar ese cálculo aquí en el sistema. En el caso de este empleado, vemos también que no le está aplicando un cálculo, pero sus percepciones no fueron tan altas. ¿Cómo puedo revisar que sea por alguno de los otros escenarios? Me voy rápido a revisar al empleado, veo que su estatus es de baja y puedo revisar en su Cardex cuándo fue la fecha de baja. Fue el 29 de septiembre, mucho antes de diciembre, por lo tanto también ya no le corresponde este cálculo. ¿Qué otro escenario mirábamos? Bueno, también decíamos que en el caso de los empleados que por ejemplo, se dieron de alta posterior, también puede ser ese el tema. Y
Hay casos en los que, por ejemplo, si yo le retuve una cantidad exacta de las retenciones, como fue el caso del empleado 6, me dice el proceso que yo le tuve que haber descontado un ISR anual de 56,389. Y resulta que sí, que al hacer el ejercicio yo le apliqué correctamente el saldo, digo, perdón, la retención del ISR. Por lo tanto, se calcula sí, pero no me da ningún saldo a favor ni a cargo, porque él quedó completamente neteado en su cálculo. Lo mismo ocurre con el caso del empleado 7. Si vemos está neteado por completo, pues no le corresponde. En el caso del empleado 4, pues sí, me decía que yo tuve que haberle descontado un ISR de 10,633, pero nada más le desconté 10,600, perdón, le desconté 10,634. Fue un peso sobre lo que le tenía que descontar, entonces ese saldo es a favor. El mismo caso con el empleado 5, tengo un saldo a favor de 43, ese saldo pues ya se aplicaría. Y lo mismo en el caso del empleado 9, tenemos un saldo a favor. Aquí vemos que en ningún caso el empleado tuvo un saldo a cargo, lo cual es muy bueno, porque pues así ya no le aplicaríamos ningún descuento al empleado en su siguiente ejercicio. Ok. Ahora, ¿cómo aplico estos saldos? Bueno, decíamos que había dos escenarios. Uno en el cual yo lo quiero ajustar dentro de este mismo ejercicio. Es decir, oye, en la semana 52, yo quiero aplicarle ese saldo que le salió a cargo, ese saldo que le salió a favor. Lo puedo hacer o lo quiero realizar junto con el aguinaldo para que ahí me descuente en el caso de que le haya salido a cargo y pues no impacte mucho la nómina del empleado. Decíamos que en ese caso se utiliza el concepto 533. Tengo que ingresar desde la sección de prenómina. Primeramente me aseguro que al momento de agregar excepciones sí tenga disponible ese concepto. Si me dice aquí ajuste de ISR, perdón, tengo disponible el concepto, lo puedo utilizar. En caso de que me diga no existe el concepto, nos debemos de acercar con el equipo de soporte y solicitar la activación del concepto. De preferencia, pueden enviar un correo, nos envían un correo a soporte@nominax.com indicándonos el nombre de su empresa, donde lo necesitan y que se requiere el concepto 533 para el concepto de cálculo anual y con mucho gusto se los activamos y les confirmamos por ese mismo medio una vez que quede activo. ¿Cómo se registra? En monto voy a poner el saldo. Por ejemplo, si el saldo fue a favor de 1,000 pesos, ¿cómo lo voy a capturar? Le voy a poner -1,000 para que me refleje el concepto como una percepción. Si al contrario fue un ISR a cargo de 1,000 pesos, lo capturo de esa manera, 1,000 pesos. ¿Ok? Y mencionábamos algo, al momento de que yo quiero hacer mi cálculo anual, necesito tener todos mis periodos afectados. ¿Cómo lo manejo si para poder hacer el ajuste en ese mismo periodo, en ese mismo año, necesito desafectar el periodo para registrarlo? No hay ningún problema. Yo voy y es lo que les comentaba, no es necesario que timbren los periodos, sino que estén afectados. Entonces, si yo todavía no voy a timbrar este último periodo precisamente porque ahí quiero ajustar mi anual, solamente lo dejo afectado. Me voy una vez que ya tenga mi ejercicio hecho, desafecto mi periodo y registro en excepciones el concepto para procesar el periodo y que ya se refleje ese concepto al recibo del empleado. Cuando ya yo lo timbre, en mi XML se va a reportar con las claves correspondientes, ya sea el reintegro o el cargo del ISR, para que no haya ningún tema. Digo, lo van a ver como 533, pero ya dentro de su XML lo van a ver con las claves correspondientes. ¿Ok? Ahora, si yo lo voy a realizar para el siguiente ejercicio, es decir, de manera periódica, entonces sí tengo que tener todos mis procesos, todos mis periodos, perdón, ya afectados. Aquí vamos a simular, ya tenemos cerrada la nómina, ya realicé mi ejercicio anual,
ya tengo todo bien amarrado y a partir del siguiente ejercicio empiezo a trabajar con todo lo demás. Perfecto. ¿Cómo voy a comenzar a trabajar con ese ejercicio nuevo? Muy bien, voy a ingresar desde este buscador y voy a poner la opción de abrir ejercicio. Y el sistema en automático me va a decir cuál es el ejercicio que quiero abrir. Selecciono 2026 y al momento de que doy clic en siguiente, lo que les comentaba, me va a decir, me va a dar un listado de los festivos que voy a tener para el siguiente año. Recordemos que estos festivos se aplican en la nómina, es decir, son festivos por ley, no se elaboran. Si en caso de que yo tenga un empleado de vacaciones en ese periodo, lo que sí me va a salir es ese día como un sueldo ordinario porque corresponde el pago del mismo. Luego me va a decir cuál es el tipo de nómina que tengo activo. Si yo tengo activo más de un tipo de nómina, aquí me saldrían todos los que tengo y en esta sola pantalla puedo crear esos periodos. Es una manera más práctica, por esto les comentaba, yo recomiendo que si voy a empezar a trabajar una nómina adicional, otro tipo de nómina para el siguiente año, antes de comenzar con esta parte, los activo para que aquí ya me puedan aparecer y no tenga que estarme regresando a hacer otra vez un proceso de crear periodos y pueda hacerlo en una sola pantalla. En mi caso solo tengo semanal, entonces doy clic en la opción de crear periodos y me va a abrir una pantalla en donde me va a decir que indique cuáles son esos criterios para mis periodos. El periodo inicial, pues lo vamos a dejar como 1 y por default vamos a dejar la de periodo final como 999. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo una opción abierta para poder crear periodos especiales, entonces puedo crear los necesarios. ¿Qué criterio para acumular tengo que seleccionar? En algunos casos aquí nos causa un poquito de duda porque eh, queremos saber, pues, bueno, cuál es la diferencia entre uno y otro y una vez que conozco esa diferencia, cuál me conviene utilizar o cuál debo de utilizar. Nosotros recomendaríamos la opción de fecha de pago porque de esa manera cada periodo se le va a asignar un mes para sus acumulados en base a la fecha de pago que hayan seleccionado para los periodos. Por otro lado, si yo selecciono la de días del periodo, si un periodo abarca 2 meses, los días que más abarque ese periodo de un mes es al mes al que me lo va a asignar. Y ahí es donde empiezo a ver a lo mejor un tema de diferencia, tal vez para algunos que ya lo han ejecutado, que ya lo ejecutaron o que ahorita están viendo sus acumulados, puedan ver este tema. Es por este criterio, por el criterio de acumular. Recomendamos el de fecha de pago, ¿por qué? Porque es el que se acerca a lo que, a como el SAT también considera esas percepciones y conforme va acumulando. Entonces es más sencillo detectar algún tipo de irregularidad o alguna diferencia que tenga. Lo vamos a dejar entonces como fecha de pago. Me va a decir cuál es la fecha inicial, la fecha final y la fecha de pago. Como 4 de enero para el siguiente año es día domingo, yo lo voy a mover aquí a que sea en esa misma semana, que sea el día sábado 3. Entonces, mi nómina inicia 29 de 2025, de diciembre de 2025, pero va a terminar correctamente. Y pago en día sábado. Estas fechas que yo coloque aquí son las que el sistema va a tomar de referencia para generar los demás periodos. Por eso es muy importante que desde el periodo 1 se seleccionen las fechas correctas. Una vez que lo ejecuto, aquí me va a mostrar el listado de todos los periodos que van a crearse. Si yo ya estoy de acuerdo con eso, ok, todo está muy bien, le doy clic en siguiente para continuar. Si acaso quiero hacer alguna corrección, voy a dar clic en borrar todos para poder seleccionarlos nuevamente. Con esto yo ya concluyo mi proceso para abrir el ejercicio. Ya voy a tener disponibles mis periodos de 2026. Aquí están. Ya puedo comenzar a procesar mi nómina. Ya puedo realizar el cargo de esos saldos que aplicaron. ¿Cómo se aplican esos saldos ahora que ya tengo abierta mi nómina? Me voy nuevamente a la parte
de cálculo anual y voy a seleccionar al empleado al cual yo voy a aplicar ese saldo. En acciones vienen las opciones para aplicar lo que es ya sea compensación del ISR a favor o descontar el ISR a cargo. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionar. Si yo voy a hacer este proceso, me va a pedir que indique, pues por default la empresa, el ejercicio del cual estoy haciendo el cálculo anual, a partir de cuándo yo quiero aplicar ese saldo y una referencia. Esta referencia es muy importante que se deje la del cual se está haciendo el ejercicio. Porque si yo pusiera, ok, la de referencia es 2026, es muy probable que me arroje un error al momento de que timbre en 2026 porque estoy indicando que el ejercicio que estoy timbrando es del mismo que estoy haciendo el cálculo. Entonces esto no es correcto. Por eso, por default, el sistema ya me recomienda que ponga 2025. Yo lo dejo de esta manera y cuando lo ejecuto, ya se va a guardar ese registro y al momento de que procese la nómina, si en ese primer periodo, que es lo que comentábamos, hay un ISR, se va a aplicar ese saldo o se va a compensar con el ISR del periodo y de esa manera va a continuar hasta que se salde al 100%. El mismo caso cuando yo realizo el saldo a cargo. Muy bien. Básicamente, este es el proceso para el cálculo anual. Como ven, es muy sencillo, de hecho es muy, muy rápido. Ya teniendo toda la información disponible, solamente entro, ejecuto, reviso y aplico saldos. Incluso antes de que yo abra mi ejercicio, puedo realizar el registro del saldo a favor y también puedo hacer el registro de los saldos a cargo que correspondan, pongo la fecha y nada más ya al momento de que procese mi nómina el siguiente año se van a empezar a aplicar esos saldos. Otro punto muy importante que les recomiendo verificar es que sí tenga activos esos conceptos. Hay una opción para desactivarlos, normalmente están activos, pero si yo detecto que ya apliqué esos saldos y no me está reflejando la información, puedo confirmar que esté todo bien yéndome a configurar empresa y en el apartado que nos dice ahorros y préstamos a utilizar, las casillas del concepto diferencia de ISR a cargo y reembolso de ISR a favor tienen que estar marcadas para que así sí se ejecute el proceso y se refleje en la nómina. Si no las tengo marcadas, ok, me voy a esta sección, las marco, doy clic en siguiente y con eso ya las guardé. ¿De acuerdo? Mencionábamos también que los procesos que hay que realizar o tomar en cuenta al momento de que vamos a abrir ejercicio, sobre todo para ir cerrando y abriendo bien nuestros años, es la de el cambio de salario. El cambio de salario, hay dos formas en las cuales la puedo hacer. La primera es directamente en el Cardex del empleado. Si solamente tengo un empleado al que se lo voy a realizar, pues es más sencillo que entre y registro un cambio de salario. Ya nada más selecciono la fecha a partir de cuándo se va a aplicar y también cuál va a ser el salario nuevo. Si yo tengo 50 empleados y la verdad es un poquito tedioso realizarlo uno por uno, ¿qué hago? Me voy directamente aquí al buscador y voy a seleccionar voy a buscar la opción de cambio de salario, que es el de cambio global. Nada más aquí global de salario, porque el cambio global de prestaciones ya es otro proceso. Cuando ingreso, de igual manera me va a pedir que indique cuál va a ser la fecha para este cambio, cuál va a ser la fecha que voy a reportar al IMSS y qué tipo de aumento voy a hacer, si en porcentaje, es decir, un mismo porcentaje para todos, un monto fijo que, ok, todos de ahora en adelante van a ganar 1,000 pesos diarios. Me va a aplicar esos 1,000 pesos. Un monto sobre su sueldo actual, es decir, ok, yo sé que todos los empleados tienen, no sé, 200 pesos diarios, pero para a todos les voy a subir 100 pesos más. Si tengo por ahí un empleado que gana 250, pues entonces le va a subir 100 pesos con respecto a lo que tiene ahorita. El motivo, pues cambio de salario. En aumento voy a poner el valor que estoy aumentando y una vez que des clic en siguiente me va a mostrar un listado de esos empleados. Si yo quiero ajustar algo, aquí lo puedo hacer
y cuando lo ejecute, ese es el salario que me va a tomar. Solamente recuerden, cualquier proceso que yo realice de cambio, es muy importante que procese mi nómina, si ya la había procesado antes, para que me considere todos esos cambios que haya realizado. El proceso de recálculo de integrados, que también comentábamos, de igual manera lo puedo buscar aquí. Selecciono recálculo de integrados y es muy similar. Me va a abrir una pantalla con la fecha a partir de cuando yo quiero aplicar el cambio, el motivo y una pantalla también de qué empleados son a los que les correspondería ese cambio a partir de la fecha que yo registre aquí. Porque puedo seleccionarla a partir de enero de 2026 y ya me va a dar un listado con qué empleados ya les corresponde ese cambio. Muy bien. Hay una otra configuración antes de concluir con esta parte que me gustaría también comentarles, porque este año, al igual que en 2025, como pueden ver, vamos a iniciar con un periodo donde se van a abarcar dos ejercicios distintos. ¿Cómo entra aquí el tema del cambio de salario? Si, por ejemplo, pues estoy considerando dos salarios diferentes a la mitad del periodo. Hay dos opciones que se pueden configurar en el sistema y también es de las que les recomendaría verificar antes de ejecutar sus procesos. Una es para hacer su cambio, si lo hago a mitad del periodo, ¿ok? ¿Cuál salario me va a tomar en cuenta? Las dos opciones que se tienen disponibles es la de un salario diario promedio, es decir, que a mí me va a considerar los dos salarios, me va a hacer un cálculo, un promedio, y ese es el salario que me toma para esa primer semana o quincena donde está el cambio. A partir de la siguiente, que ya es completa con ese salario, pues ya me tomaría ese salario nuevo. También está la opción de seleccionar último salario diario y eso quiere decir que independientemente de que el cambio yo lo haya registrado a partir del 1 de enero, si el periodo inicia a partir del 29 de diciembre, la semana completa me la va a considerar con ese salario. Pero ¿dónde encuentro esta opción? Vamos a ingresar en configurar empresa y se van a ir al penúltimo avance que se llama valores globales. Ese apartado está aquí en donde dice nómina en cambio del salario a medio periodo usar y yo puedo seleccionar cualquiera de los dos. Una vez que lo seleccione, doy clic en siguiente y con eso ya guardé esa opción de cambio. Ok, muy bien. Pues esta es la parte ahora sí que la parte práctica. Como pueden ver, les repito, es muy sencillo el proceso. Lo que sí es muy importante familiarizarnos en dónde está la sección, qué opción debo seleccionar, que recuerden que esto ya es más de acuerdo a la gestión que yo en mi empresa lleve y qué me conviene más seleccionar. Como recomendación, de nuevo, insisto, muy importante que lo hagamos con tiempo para que podamos detectar de cualquier tipo de diferencia que tengamos, por qué motivo es. Y pues finalizando aquí ya con esta parte teórica y práctica, vamos a dejar este pequeño espacio para dudas. Sé que por ahí nos dejaron algunas durante el chat, ahorita las vamos a revisar, pero también me gustaría comentarles de algunas que son muy frecuentes. Por ejemplo, de repente nos preguntan si es posible que en este mismo cálculo que yo voy a hacer haga un reembolso o un ajuste de otros ejercicios que haya tenido anteriores. En este caso, pues no, lo que tengo que hacer es reportar directamente del ejercicio inmediato anterior que yo tengo. Sé que probablemente hay opciones para hacerlo, pero sí les recomendaría que si tienen algún ejercicio pendiente del que no hicieron su cálculo anual, se apoyen directo con su contador, vean si existe una opción de hacerlo, que pues sí hay, para hacerlo directamente con el SAT y gestionarlo. Pero de preferencia, si ustedes aquí solamente tienen la información de cierto ejercicio, realizarlo solamente de este ejercicio. Otra consulta que también nos hacen es referente a la DIM. Si, ¿dónde la genero? ¿La puedo generar? ¿Cómo la subo? Si se tiene un manual, también lo pueden encontrar en Aprendo. Ya no es obligatorio,
pero, por ejemplo, si su empleado les dice, oye, necesito pues mi forma para poder ver mis percepciones y deducciones o porque yo voy a realizar mi proceso por fuera. Ok, entonces genero mi cálculo anual y aunque no le vaya a aplicar saldos a ese empleado, le genero su hoja y se la proporciono. Después ya una vez que la genere puedo borrarlo o puedo dejarlo así, siempre y cuando yo no aplique el saldo no va a perjudicar en nada. Otro tema es sobre salarios mínimos, que me parece que por ahí también nos dejaron este tema de que por qué se aplica un saldo a cargo a los empleados que tienen un salario mínimo. Ok, ahí es muy importante tomar en cuenta que si bien hay una parte de la ley de ISR que dice que los empleados de salario mínimo quedan exentos de la retención de ISR, pues ese y ese en el cálculo anual solamente están exentas aquellas personas en los escenarios que vimos. Entonces, al hacer el ejercicio, si ustedes optaron al inicio de año que no se aplicara ISR a ningún empleado con salario mínimo, en el cálculo anual sí es muy probable que vean un ISR a cargo por el ISR que no se aplicó. Y es un ISR que sí se tiene que aplicar. Entonces, es por ello que nosotros recomendamos que en conjunto con tener activo el ISR, también se tenga su ajuste de subsidio. Porque de esa manera, al final de cada mes, si el empleado tuvo percepciones que tuvieron un subsidio, me lo va a compensar y no va a haber un ISR, pero yo ya estoy declarando desde antes ese ajuste. No tiene un mayor impacto para el empleado al realizar el cálculo anual. Se los dejo por ahí como de tip para que revisen y analicen qué opción quieren aplicar para el siguiente año, porque muy probablemente en este año, si aplicaron ese global, pues ya vieron que en el cálculo sí aparece un ISR a cargo. También otra por ahí que creo que también nos preguntaron y es de las que tenía como para comentarles, es sobre cómo se reportan estos en el XML. Ya están configurados los dos conceptos, tanto el de diferencia de ISR a cargo como el del reembolso, y ya tienen la clave con la cual se van a reportar. De igual manera, si tienen duda de cuál va a ser esta clave, lo pueden ver directamente en la opción de catálogos, en configuración, catálogos de nómina y configuración de conceptos. Busco el concepto de diferencia de ISR a cargo, por ejemplo, y dándole doble clic, aquí me va a indicar cómo es la clave con la cual lo voy a reportar al SAT. Esta es la clave que ya me va a aparecer en mi XML. Los dos ya están configurados también en el tema del 533. Por eso es importante que si uso el 533 y es un saldo a favor, lo registre en monto negativo. Y si es un ISR a cargo, entonces lo deje de esa manera. ¿Ok? Me voy a ir rapidito viendo cuáles son estas dudas que salieron. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo se van a estar actualizadas las tablas que les comentaba son por parte de Nominax? Vamos a estarles enviando un comunicado en los siguientes días. Es la manera en la cual compartimos estas actualizaciones y la información. Les recomiendo estar muy pendiente de su correo para que de esa manera puedan ver cuál es la información y muchas veces en ese mismo comunicado les compartimos enlaces a los manuales que les van a servir de apoyo. Mm, para realizar proyecciones de 2026 en este momento, es correcto. Yo les recomendaría que una vez que si lo quieren hacer como una proyección, solamente considerar que ahorita en este momento, pues todavía no están las tablas activas, o sea, no están actualizadas. Entonces sí puede haber una variación. Que es en cuanto reciban el comunicado, ahí yo les recomendaría, sí, ya pueden ingresar, realizan la apertura de su ejercicio y hacen algunas pruebas. De igual manera, recuerden que yo puedo procesar un periodo las veces que lo necesite y se va a ir actualizando conforme a los cambios que vaya aplicando. Mm, ok, dicen, yo pago semanal mis cortes, son de viernes a jueves. Si en la semana del 12 al 18 de diciembre pago vacaciones, que abarcarían del 12 hasta el 30. Mm, ok, veamos en este ejemplo, es lo que les comentaba, creo que es relevante para todos.
Nos comenta por aquí una persona que tienen un registro de vacaciones y que en ese registro de vacaciones ya contemplaron ese día festivo que fue el 25 de diciembre y que aún así tienen en la nómina el día de un pago. ¿Por qué pasa esto? Porque como les comentaba, al momento de que se abre el calendario, ya me está diciendo cuáles son esos festivos. Si yo registro vacaciones, el sistema sabe que como ese es un día festivo, no se toma en cuenta para vacaciones y tampoco se toman en cuenta los descansos. Por lo tanto, aunque yo ponga que el periodo de vacaciones abarca de tal fecha a tal fecha y ahí se atraviesa un festivo, el sistema me lo va a pagar como un sueldo ordinario. No me lo va a pagar como un día laborado, me lo va a pagar, o sea, laborado festivo. Me lo va a pagar como un día sencillo ordinario, porque ya el sistema sabe que ahí se está atravesando un festivo. Si yo lo incluí como pago, es decir, me salen 15 días a pagar y yo le estoy sumando un día más, es decir, 16. Eso como tal no es correcto, porque ya el sistema en automático ya me va a considerar ese pago. Si lo quiero manejar de esa manera, como mencionan, la opción que pudieran aplicar es registrarle o un descuento de horas o poner, pues lo ideal no es una falta, porque entonces estaríamos ahí registrándole una incidencia al empleado, pero sí hacer como un descuento o excluir directamente el concepto de sueldo ordinario para que no me lo calcule. Y así yo ya lo contemple dentro del mismo pago, porque me imagino que aquí la idea es que en un solo cheque pues salga todo también contemplado ese día festivo. Es una opción que les recomendaría. Ok, si quiero hacer el cálculo en el último periodo, debo pedir que se habilite el concepto 533. Es correcto, les mencionaba que ya sea que se acerquen con nosotros por medio del chat o pues no es tan necesario, pueden enviarnos un correo directo a soporte@nominax.com. Nos pueden escribir que necesitan apoyo con el concepto 533, el nombre de la empresa en donde se necesita y una vez que se active, ya nosotros les confirmamos que quedó listo y también les compartimos el proceso para que en caso de que no lo tengan, pues puedan realizarlo de acuerdo al manual. Y también nos pregunta Alma, si algún empleado quiere presentar por su cuenta su declaración anual y su ingreso es menor a 400,000, ¿dónde puedo indicar que a ese empleado no quiero hacer el cálculo? Muy bien, es lo que mencionábamos. Al momento de que yo realizo mi cálculo anual, desde procesos anuales, una vez que yo lo ejecuto y detecto, ok, este empleado a mí me dijo que quiere realizar su cálculo directamente, o sea, yo no lo voy a realizar, solamente aquí voy a seleccionar al empleado y en acciones le voy a poner en la opción borrar cálculo de empleado. Así ya no hay cálculo para ese empleado, no tengo registro, no tengo información y ya queda descartado. Mm, Ok, este saldo a favor, ¿cómo lo va a tomar el SAT al momento de timbrar y que no salga diferencia con su visor de nóminas? Bueno, como comentábamos, si gustas, Teresa, nos puedes enviar un correo para darnos un poquito más de detalle del escenario, pero como tal, si yo estoy aplicando un saldo a favor, ya sea usando el concepto 533 que mencionábamos que solamente si es muy importante registrarlo en negativo, o si estoy utilizando el concepto de reembolso, en automático ya se va a timbrar con la clave correspondiente. Por lo tanto, si este saldo que estoy aplicando coincide con lo que yo estuve reportando en el año al empleado, del empleado al SAT, perdón, no tiene por qué haber alguna diferencia, ni tampoco en el visor de nóminas. ¿Ok? Ya se actualizó el sistema de Nominax con el complemento de nueva clave de previsión social. Muy bien, veo que ya la contestaron, pero de igual manera, ahorita, como les comentaba, hay algunas actualizaciones que sí están en proceso, pero que se van a comunicar por medio de un correo para informarles cuáles son estos cambios. De hecho, cuando hay este tipo de actualizaciones que son muy relevantes, tratamos de comunicárselas de inmediato
de manera oportuna y si se requiere alguna acción de su parte, también incluimos el proceso que se debe de seguir. Entonces, les recomiendo nuevamente estar muy atentos de su correo para que reciban la información. En caso de que por ahí no se tenga actualizado su correo, yo les recomiendo que ingresen a su cuenta, verifiquen en la opción de usuarios quién es el usuario administrador, si soy yo, si el correo está correcto. Y esto también con el fin de que en caso de que en algún momento tuvieran un detalle con su contraseña, tengan un correo al cual les pueda llegar directamente su información para recuperarla. Entonces ahí ese se los dejo como tip. Nos pregunta Francisco también, ¿por qué en el cálculo anual sale ISR a cargo a los que ganan el salario mínimo, siendo que en el transcurso del año no les salió ISR a cargo? Muy bien, es lo que comentábamos. Hay un criterio en la opción de globales, en donde yo puedo indicar si quiero retener el ISR a empleados con salario mínimo o si lo quiero aplicar a todos los empleados. Voy nuevamente con este global. Se tiene disponible en el sistema. Claro, ¿por qué? Porque muchas personas sí deciden irse a pegarse al artículo 96, no aplicar ISR a empleados de salario mínimo, pero recordemos, en el caso del cálculo anual, no se está exento como tal. O sea, tengo que hacer una declaración. Yo sí declaré la nómina y también hay un tema con el ajuste de subsidio. Entonces, ¿qué recomendamos aquí? Esto, como les, nuevamente es una recomendación. Sí dejar el global como retener a todos y en conjunto con ello, el ajuste de subsidio, manejarlo también para que así cada semana, si me está aplicando un subsidio, a final de mes, me diga si ese subsidio en base a las percepciones fue el correcto. Si fue el correcto, pues no tengo tanto tema, si no, se hace el ajuste correspondiente. Ahí también se estaría considerando el ISR que se viene aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Al final del año, cuando yo realizo mi declaración anual y presento todo lo que yo le retuve al empleado, también estoy presentando lo que no le retuve. De esa manera, yo ya no tengo tanta diferencia en mi ajuste anual. Incluso es probable que tenga una diferencia a favor para el empleado, lo cual ya resulta para él pues en un impacto muy poco, digo, muy diferente a tener una retención a cargo, porque ese ISR sí se va a aplicar en la anual. Déjenme ver si tenemos algo más. El reembolso de ISR a los trabajadores es obligatorio dárselo. Sí, bueno, de que es obligatorio aplicarlo, claro que sí, porque al final de cuentas es un saldo a favor que resultó para el empleado. Eso sí, ya sea aquí como mencionábamos, cuando yo lo aplique en el sistema, va a compensar el ISR que yo vine generando en la nómina. Si yo a partir de enero ya tengo, el empleado tiene un ISR de 100 pesos y en su cálculo anual le resultaron los 500 que decíamos a favor, pues de ahí me voy a ir tomando 100 pesos hasta que lo compense. Por otro lado, si yo decido entregarle ese dinero, bueno, no como tal entregárselo, sino también compensarlo en un solo periodo, pues estaríamos hablando del tema con el concepto 533. Y nos dice Ulises, ¿qué concepto es en el salario a medio periodo usar cuando se tiene nómina semanal y se hizo el cambio de salario? Bueno, mencionábamos que existen dos opciones. Esto ya depende de cómo la empresa maneje esos cambios. Si a partir del día 1 que yo registro el cambio, si yo nada más quiero considerar a partir de esa fecha y son 3 días con el nuevo salario y son 4 días con el otro salario, pues selecciono la opción de salario diario promedio. Si yo quiero que el periodo completo me lo tome con el nuevo salario, selecciono último salario diario. Como comento, esto ya es a decisión de la empresa y cómo lo quieran manejar. Ok, entonces, ¿cuál sería el ajuste de subsidio que tengo que hacer en el sistema para que no le salga ISR a cargo durante el timbrado de todo el año y que en la anual no le salga mucho a cargo? Bueno,
Aquí más bien sería qué opción recomendamos, que es lo que comentábamos, que sí se retenga el ISR, pero que se tenga activa la opción del ajuste de subsidio. ¿Cuál sería esa opción? En cálculo de ISR lo puedo manejar como sin ajustar y en la opción de cálculo de subsidio lo puedo seleccionar como cada periodo ajusta último. De esa manera que se hace, el sistema me va a ir aplicando semana a semana o periodo a periodo el subsidio en base a las percepciones que tenga el empleado y si le corresponde lo va a aplicar. Si no le corresponde, pues no va a haber un ISR. Al final de mes, en el último periodo, si yo contemplo todas las percepciones y le correspondía ese subsidio, pues no hay mayor tema. Incluso si le queda todavía parte del subsidio mensual, pues se lo va a aplicar en ese periodo también con el ISR. En caso de que haya sobrepasado el tope de subsidio y yo le estuve entregando subsidio, pues ahí sí se va a hacer un ajuste junto con el ISR del periodo. Ujú. Ok, vamos a ver. Tiempo extra, doble festivo, descanso elaborado. ¿Exentan por concepto o por conjunto? Ok, cada uno de los conceptos tiene su configuración correspondiente de acuerdo a su exento correspondiente y se aplican de acuerdo a cada concepto. Todo este tema que son horas extras, festivos, descansos, ya se tienen configurados, es decir, el sistema solamente yo, si tengo un festivo elaborado, lo aplico, lo registro, proceso y el sistema ya me va a hacer mi cálculo de acuerdo a esos criterios. Y, ok, ¿cómo ajustar el ISR a favor en la última quincena de 2025? Aquí sería nuevamente, como mencionábamos, con el concepto 533. Una vez que yo ya tenga mi cálculo anual, entonces voy a ingresar y voy a seleccionar el periodo, lo desafecto y ahí voy a registrar con el concepto 533 si fue un saldo a favor o si fue un ISR a cargo. Ok. Una duda, si el turno es de lunes a viernes, los sábados y domingos se consideran para vacaciones. Bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, pero pues se los comento, como mencionábamos, festivos y descansos se descartan del tema de vacaciones, pero sí es importante que en el caso de los descansos, sobre todo con la nómina semanal, recordemos que corresponde a su descanso, es un séptimo día. Solamente les recomendaría por ahí verificar que en la configuración de su tipo de nómina tengan activo ese concepto que es séptimo día de vacaciones para que se refleje también si lo quieren desglosar, si no de igual manera se va a aplicar correspondiente al registro de vacaciones que ustedes hagan. Pero pues como tal no va a salir como que un concepto ahí, solamente si yo activo el concepto de séptimo día de vacaciones. Mm, mencionar el proceso para el cambio de salario. Sí, déjenme rápidamente les muestro. Si deciden cambiar esta configuración, nos vamos a configuración de empresa en la opción de valores globales. Recuerden que aquí pueden seleccionarlo directo, no me tengo que ir siguiente, siguiente. Y es en cambio de salario medio periodo, usar, y puedo seleccionar último salario diario o salario diario promedio, según el que yo quiera aplicar. Selecciono, doy clic en siguiente y ya quedó guardada la opción. Mm, Puedo timbrar el día de hoy y pagar hasta el día 29 de diciembre. Bueno, aquí yo sí les recomendaría que si que de preferencia la fecha en la cual timbre sea la misma fecha en la que voy a pagar, porque de repente ahí tenemos temas o puede salirnos una duda más adelante con, en qué día deposité y en qué día timbré mi nómina, porque recuerden que la fecha en la cual yo ejecute el timbrado es la que va a aparecer en el folio de timbrado. Sí puedo cambiar la fecha de pago, es así, pero como tal la fecha del timbre va a ser el día en el que yo la ejecute, para que lo tomen en cuenta. Y pues me parece que esas eran todas las dudas. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, quieran compartirnos algo más. De igual manera, les recuerdo, la sesión se graba, vamos a compartirla por medio de correo y también dentro de Aprendo Nominax para que puedan checar también alguna otra cápsula que tengamos ahí.
Nuevamente, pues les agradezco haber participado, habernos compartido sus dudas. De igual manera, los invito a dejarnos como comentarios si quieren algún otro tema en especial, algún otro tema que les interese para webinar. Y también, por último, me gustaría mencionarles, durante el chat se estuvieron compartiendo algunos enlaces de los manuales sobre este proceso, sobre otros procesos, y también el enlace a Aprendo Nominax para que puedan encontrar esta grabación. Les recomiendo guardarla en favoritos, tengan cualquier tema a la mano y pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por todos sus comentarios. Si existe alguna otra duda, de igual manera nos pueden consultar, ya sea nuestro correo soporte@nominax.com o bien dentro de nuestro chat y con gusto los apoyamos.